Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Esto que van a discutir en el Congreso, que es el proyecto de ley de electromovilidad, creo que es uno de los tantos, como 20 proyectos que van a discutir en extraordinarias, ¿implica algún cambio fundamental, algún avance interesante o es simplemente una suerte de estimular la electromovilidad, Francisco? No, a ver, yo creo que en estas cuestiones hay que ser muy racional y hay que analizar de lo que estamos viviendo en Argentina, sino de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Argentina adhirió muchos años ya un pacto, el Pacto de París, que obligaba y obliga a los países firmantes a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, independientemente de lo que cada uno considere y entienda que es el cambio climático, es una realidad. Nosotros hemos firmado ese pacto y hoy la realidad es que el mundo se está moviendo hacia energías, hay una transición energética donde se está desalentando el uso de los combustibles fósiles y se está estimulando el uso de lo que se llaman las energías verdes, las energías sustentables. No, todo hay que tomarlo con pinza, todo hay que analizarlo con frialdad, ¿no? Porque a veces hay como cierto apresuramiento de que las cosas tienen que ir por un camino y aunque evidentemente hay que entender ese pulso de lo que está ocurriendo en el mundo y como los argentinos vamos a quedar en ese nuevo mundo, bueno, también hay que ser prudentes, hay que ser racionales. A ver, Con esto quiero decir, eso, ¿qué querés quiero decir? decir, y efectivamente yo promoví a través de una ordenanza un estímulo que implicaba 2 años de exención impositiva, de exención del impuesto de la tasa de patente a los vehículos movidos por energía eléctrica o híbridos, aquellos que son propulsados por energía eléctrica y combustión interna. Pero el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo Nacional y que lamentablemente no va a poder ser modificado, pues es un proyecto de ley que llega cerrado, prácticamente sin posibilidad de discutir, es un proyecto de ley que establece que en los vehículos de combustión interna no se podrán vender más a partir del año 2041, es decir, dentro de 20 años nosotros tenemos que tener absolutamente todos los vehículos propulsados por energía eléctrica y tienen que desaparecer los autos de combustión interna. Esto implica que el 30% de la energía que se produce en Argentina, que es para transporte, tenga que ser reemplazada absolutamente por energía eléctrica. Y entre los interrogantes que nos encontramos es si Argentina hoy mismo está en condiciones de plantear un 30% de aumento de su matriz energética en energía eléctrica. Y este es todo un desafío porque, como todos sabemos, hoy la infraestructura eléctrica en Argentina no soporta siquiera altas temperaturas en verano. Implica que muchas veces tenga que haber cortes obligatoriamente porque el consumo de energía eléctrica satura la capacidad instalada en Argentina. Entonces, si hoy no estamos en condiciones de abastecer de energía eléctrica, imaginemos con un 30% de aumento del consumo energético total en Argentina. ¿Cómo hacemos nosotros para producir esa energía si no es a través de combustibles fósiles, que son los que tenemos en gran cantidad? La matriz energética en Argentina es un 70% basada en hidrocarburos y petróleo. Y gran parte de la energía eléctrica que se consume en Argentina tiene base en el gas, porque el gas abastece a las plantas de ciclo combinado que están diseminadas en gran parte de nuestro territorio. Con lo cual, hay que ser muy cuidadoso en poner fechas que obliguen a tomar medidas que hoy Argentina no está en condiciones de tomar. Entonces, yo diría, si bien tenemos que avanzar en un incentivo a los autos de movilidad eléctrica y movilidad mixta, híbrida, diría, bueno, avancemos, pero seamos prudentes. No nos pongamos fechas que nos obliguen a tomar medidas que no estamos en condiciones hoy de tomar y que, dado
quienes nos están gobernando hoy en Argentina, suena bastante incoherente que se planteen esos términos cuando, reitero, no hay inversión eléctrica hoy en el país. Claro, vos haces una lectura desde el punto de vista de la factibilidad de llevar adelante una decisión de estas características. Y por otro lado, hay otra discusión, me interesaría conocer qué detalles nos podés aportar, que tiene que ver con el estímulo fiscal, con el estímulo tributario, digamos, para que también crezca esto. Porque tengo la presunción de que entre comprar un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico y comprar un vehículo convencional, tradicional, con motor a explosión, te diría que no hay diferencia, o en todo caso la diferencia es en más y en contra del vehículo eléctrico. Sí, bueno, hoy para importar un vehículo eléctrico, a diferencia de lo que es un vehículo de combustión interna, de los vehículos comunes, los que se alimentan sobre todo a nafta, hoy importar un vehículo a nafta tiene un costo de 35% de impuestos. Importar un vehículo híbrido tiene un costo solamente del 5%. Uno alimentados exclusivamente por energía eléctrica del 2% y uno alimentado por hidrógeno del 0%. Con lo cual hoy hay incentivos para comprar autos eléctricos. Desde lo impositivo, falta la infraestructura, obviamente, porque no es solamente una cuestión de incentivo hacia la compra. Por otra parte estamos hablando de autos importados, autos generalmente caros, con valores muy elevados, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, un auto Tesla es muy superior al costo que tiene un auto de cualquier Más o menos de la marca misma gama, pero de con buena mayor explosión. calidad, aquí fabricado, inclusive importado, ¿no? Son autos caros, son autos con un mantenimiento que es distinto a los autos de combustión interna, y entonces también eso los encarece. Si bien son autos que también suelen tener una garantía mucho más amplia, también es cierto que no nos podemos casar con tecnologías que todavía están muy verdes en el mundo. ¿Sí? En China, en Europa, y así como en Estados Unidos también, se está incentivando a través de los distintos gobiernos a innovar en estas tecnologías y en mejorar las condiciones de estos vehículos, pero es cierto también que tampoco son la panacea desde lo ambiental, ¿no? Para fabricar un vehículo con una super batería se requiere de muchísimo litio. El litio se consigue a través de, el desarrollo minero. Y en Argentina tenemos mucho litio, pero hace falta invertir en ese desarrollo minero. Muchas veces los que propugnan por la movilidad sustentable son los que están en contra del desarrollo minero, con lo cual aquí hay también algunos desafíos que tenemos que plantearnos como sociedad sobre qué es lo que queremos sobre el futuro del desarrollo económico en Argentina y que sea compatible con el ambiental. Volviendo al tema fiscal, obviamente que esos incentivos van a venir bien, pero evidentemente no alcanzan. Entonces hay que incentivar, y esto es lo que propone la ley, que haya en la cadena de valor también una serie de incentivos, y eso es ahí un poquito lo que me genera un poco de incomodidad. Primero que se genera a través de este proyecto de ley un fondo específico que va a ser manejado por una nueva agencia del Estado, una agencia de movilidad sustentable. Es decir, una nueva agencia es más gasto para los argentinos, implica un costo importante, no sabemos cómo se va a controlar eso, no está establecido en la ley, pero evidentemente es otra oficina del Estado que va a implicar un gasto para los argentinos. Si a eso le sumamos además esa agencia... ¿Por qué debería ser, perdón Francisco, por qué debería ser una nueva estructura dentro del Estado y no la transformación de algo que ya está dentro del Estado para que adquiera otra identidad, una nueva identidad? Porque eso que planteas es lo racional, y quienes nos gobiernan no se manejan sobre la base de la racionalidad, sino que se manejan sobre la base del usufructo de la cosa pública en beneficio propio. Es decir, le sirve generar una nueva agencia para tener de dónde sacar más recursos de los argentinos, porque una de las cosas que implica este proyecto de ley es que se crea de esa agencia un fondo que va a manejar esa agencia, que se va a nutrir, entre otras cuestiones,
de impuestos a los combustibles. Es decir, seguramente va a implicar un aumento impositivo y que vamos a tener que soportar entre todos. Y bueno, hay que ver si... y eso está establecido, digamos, en el proyecto, qué Claro, eso incidencia está va a tener establecido. en los combustibles. Digo, porque estás hablando de una nueva carga fiscal a partir del estímulo a la electromovilidad, pero implica también un incremento de la carga tributaria. Y todas las cosas que tienen un costo, y evidentemente implican una erogación mayor de los ciudadanos. Bueno, eso está establecido también en la ley. Entonces, a veces las cosas que parecen buenas y parecen simpáticas y atractivas esconden en el fondo cuestiones que por ahí no se leen a primera instancia, pero si uno se pone a hurgar, no ni siquiera muy profundamente, sino superficialmente en la letra del proyecto, puede ver cosas que, bueno, a mí no me cierra que se creen nuevos impuestos, que se creen nuevos puestos de trabajo en el Estado. Hay que hacerlo generando, en todo caso, bajando impuestos para incentivar a lo público. Pero no tenemos por qué seguir pagando impuestos y seguir generando gasto, cuando en realidad esto se trata de generar una mejora en el ambiente, en definitiva una mejora para todos, ¿no? Está. Ese proyecto de electromovilidad ha puesto tus reparos respecto de esa iniciativa. Digo, ¿tiene plafón, tiene consenso en otros bloques, tiene los votos como para salir? Porque también es cierto que en las sesiones extraordinarias la dinámica del Congreso es distinta y las cosas pueden salir con otro nivel de discusión, de debate o de análisis hacia adentro de las comisiones o del Congreso de la Nación. Digo, porque está mencionando que tiene una nueva carga fiscal esto. Entonces, ¿cuál es la viabilidad real de esa iniciativa que podría modificar también el escenario fiscal de la Argentina? Sí, yo lo voy a plantear en dos términos. Primero, que no sé cómo va a resultar, porque no lo hemos discutido internamente, ni como bloque ni como interbloque. Entonces, es un desafío cómo lo vamos a discutir internamente. Claramente no es un proyecto que tenga que tratarse en extraordinarias, porque no es un proyecto urgente. Yo creo que son proyectos que fue presentado a la opinión pública en octubre del año pasado, pero no se debatió en el Congreso. No hace falta debatirlo de manera urgente en menos de un mes. Yo creo que son proyectos para discutirlo más ampliamente. Y por otra parte lo voy a poner lo planteo como diputado neuquino. La verdad que a los neuquinos no nos conviene este proyecto. Yo entiendo que mucha gente esté preocupada por las cuestiones ambientales. Yo también estoy preocupado por las cuestiones ambientales. Todos tenemos que estar, ¿no? Porque vivir en armonía con el ¿Por qué decir ambiente... que no conviene a los neuquinos si se podría utilizar el gas para la generación de electricidad, por ejemplo? Para el Bueno, funcionamiento de las centrales claramente térmicas. que sí. El tema es que el negocio del petróleo y el gas son complementarios uno del otro. Entonces, yo diría, lo planteo como neuquino, si nosotros tenemos todavía mucho petróleo, y lo planteo también como argentino, no solamente como neuquino, nos conviene a los argentinos apurarnos en cambiar raudamente, como apresuradamente, nuestra matriz energética, cuando los argentinos no somos los que contaminamos en el mundo. Vos fijate que las paradojas que se plantean a nivel mundial, ¿no? Son los alemanes uno de los principales impulsores de las políticas de cambio climático. Y son las que incentivan a través de impuestos que paga la Unión Europea los bonos verdes a las empresas que emiten poco. Pero los alemanes, que cerraron casi todas sus plantas de energía nuclear, el 20% de la matriz energética hoy tuvieron que recurrir a quemar carbón. No hay nada más contaminante en el mundo que el carbón. Y sin embargo, los tipos están quemando para producir su energía, el 20% de su energía están quemando carbón. Lo mismo están haciendo otros países europeos. Es decir, acá nadie tiene la respuesta concreta. El 30% de la energía que produce China la produce a través del carbón. Y ellos consumen mucha energía. La mayor parte de la matriz energética norteamericana está en base a hidrocarburos. Entonces, que a nosotros, los países que más consumen y que más emiten y que más contaminan, nos quieran apurar y nosotros le sigamos la corriente, cuando en realidad lo que tenemos es, mucho gas y mucho petróleo, yo diría, seamos prudentes, no nos apuremos tanto. Vayamos hacia esa transición porque evidentemente el mundo está yendo hacia allá, pero no corramos como si fuéramos
nenes desorientados. Nosotros somos un país que tiene que tener su propia estrategia, y la estrategia tiene que estar en base a los recursos que tiene, de los que dispone. Los argentinos y los neuquinos tenemos mucho petróleo y mucho gas. Usemos lo que tenemos. Usemos y agotemos lo que tenemos, y vayamos hacia esa transición de manera moderada, sin apurarnos, sin ponernos fecha, y sin correr desesperados como si no supiéramos dónde estamos parados. Francisco, muchísimas gracias por la gentileza de estos minutos. Bueno, no, al contrario. Gracias a vos por llamar. Un abrazo. Otro.